Muy buenas noches, estudiantes. Buenas noches para todas, para todos. ¿Cómo están? Buenas noches, profe, bien. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Bien usted? Les pido disculpas, son las 7:06. Ustedes saben que los martes tengo yo una clase pues me acabo de volar prácticamente. Les pido disculpas porque me les robé estos 5 minuticos. Sin embargo, pues el grupo también es de bastantes. Muchas personas me están escribiendo que inclusive con el horario nuevo tienen problemas, entonces yo creo que van a seguir conectándose en el curso estos minutos. Esta es nuestra séptima aula extendida de 8. O sea, dentro de 8 días nosotros terminamos. Es un momento culmen de la clase donde ya ustedes saben
si aprendieron o no, si de verdad el parcial les dejó un fortalecimiento de muchas de muchos de los temas que nosotros hemos trabajado acá. El parcial era como un taller de fortalecimiento, era como una especie de taller donde usted repasaba otra vez y se fortalecía, y si no sabía, aprendió. Por ejemplo, en la retroalimentación, cuando yo le dije, muchas veces en la retroalimentación, yo les mencionaba que no olvidaran que la investigación cualitativa tiene una realidad empírica y otra realidad epistemológica. En la retroalimentación también les decía que hicieran, por favor, un seguimiento, aplicar las pautas con las que se pidió. Muchas veces escribieron un párrafo nomás, estábamos pidiendo mínimo 3. En fin, yo creo que el parcial salió adelante muy bien. En términos generales, a todos les fue muy bien. Ninguno perdió el parcial. Que yo diga, no, perdió uno, perdió dos, no, ninguno perdió el parcial. Unos sacaron mejor notas que otros, desde luego que sí. Y sin embargo, a todos les fue muy bien. El, el tema de hace 8 días era el del rigor científico en la investigación. Estamos hablando de cómo la confiabilidad y la validez, que son esos criterios clásicos que se usaban en el enfoque cuantitativo de la investigación, fueron cambiando por la confirmabilidad, la aplicabilidad, la transferabilidad, que son los nuevos criterios que ya en un enfoque mixto de la investigación, con un enfoque cuantitativo que quiere contar, pero también con un enfoque cualitativo que quiere entender, con esa mixtura de la investigación. Entonces, creo que en términos generales, con esa clase, el rigor científico. Y pues no sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, pues este es el momento como para, profe, yo no entendí esa clase del rigor científico cuando usted hablaba de esto, del valor de verdad, cómo así que la relevancia, profe, yo no entendí eso de la interpretación, cuando usted hablaba de la interpretación. Este es el momento para volver a retomar ese tema de hace 8 días del rigor científico en la investigación. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Como les venía diciendo, entonces, estamos en la séptima aula extendida. Venimos de la sexta, en la quinta sesión nosotros estuvimos hablando de población, muestra, muestreo, tamaño de la muestra, el del marco referencial. Hace 8 días estuvimos hablando del rigor científico en la investigación y nos fuimos a realizar el parcial. Y hoy vamos a hablar de las normas APA, de los citados del informe de investigación. Esta es la séptima clase. Dentro de 8 días, que es la última sesión, octava sesión, dice parcial final, socialización de anteproyectos y entrega del escrito final. Aquí entonces está el enlace para que ustedes hagan depósito y entrega de su trabajo escrito final. Dice, entrega del anteproyecto escrito de investigación, aplicativo de trabajo, puntos 1, 2 y 3. Diapositivas de sustentación y socialización, subir el material de apoyo elaborado para realizar la presentación del trabajo final, y se recomienda el uso de PowerPoint. Entonces son 2 entregas. Estamos hablando de que esa exposición dura más o menos, y por experiencia sé que más o menos se tardan entre 5 y 7 minutos. O sea, exponer el planteamiento del problema, exponer la pregunta de trabajo, exponer el objetivo general, los objetivos específicos
y una justificación. Son 6, 7 plantillas. O sea, los mismos puntos del aplicativo: antecedentes, planteamiento general, planteamiento del problema, pregunta, objetivo general, los mismos puntos, uno por plantilla. Prácticamente son 6, 7 plantillas, más o menos 1 minuto por plantilla. Entonces, los invito a que dentro de 8 días, ya entonces dentro de 8 días yo no soy el que tengo el uso de la palabra, sino que vamos a hacer un ejercicio muy chévere, como de coloquio, porque ustedes van a socializar sus temas. Van a socializar sus temas, van a encender su cámara. Bueno, profesor, compañeros, el tema que yo desarrollé en el árbol de problemas es este y este, y empiezan a proyectar. El planteamiento del problema es este, la pregunta de trabajo es esta, el objetivo general es este, y empiezan a proyectar, y ya en 7 minutos tienen su exposición realizada. ¿Sobre este punto tiene alguna duda, alguna inquietud? No, señor. No, señor. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Necesitamos avanzar, son las 7:13, y yo no he podido sacar la perrita a hacer las necesidades. Ella me está esperando aquí, ella sabe que estoy hablando de ella. Digo perrita, ella sabe. Entonces voy a tratar de no alargarme tanto, no les voy a dar break, vamos a tratar de dar este tema concreto, lo que es puntual, no me voy a dispersar en hablar de otros temas para dejarlos a ustedes, para que la clase no se haga tan larga, para que sea provechosa y para yo irme a sacar a mi perrita a hacer chichi. Entonces, yo necesito que ustedes visualicen el tema de las normas APA, que es el tema de hoy. Dice, tema, 7ª sesión, el informe de investigación. Citados, normas APA. Este tema es fundamental en la investigación académica, y eso es algo que está en el módulo. Ahora les voy a presentar el módulo. En toda investigación académica hay que escribir, eso se los vengo yo diciendo desde la primera clase que hablamos de historia universal, donde les dije que la prehistoria y la historia se parten en dos, la prehistoria y la historia, porque se descubre la escritura. Y pasamos por la imprenta de Gutenberg, y hemos hablado todo el tiempo ya después que la realidad epistémica precisamente es todo el conocimiento escrito que hay. O sea que escribir es fundamental cuando estamos hablando del conocimiento, de la búsqueda del conocimiento, porque toca leer lo escrito y porque toca escribir lo que se piensa y lo que se encuentra cuando se recolecta la información. Entonces el informe escrito es fundamental. Si usted es contador, si usted, si usted está en un área de estudio que todo el tiempo lo ha formado usted, sobre todo en el pensamiento lógico, matemático, en el racionamiento lógico, matemático, y que de pronto usted tiene o es renuente a la escritura, usted debe dejar ese pensamiento de que, ay no, yo no soy buena para escribir, yo no soy bueno para escribir, porque resulta que pues uno no aprende a escribir la primera vez en el primer texto que hace, en el primer ensayo. Es un ejercicio que uno tiene que enfrentarse, al que tiene que enfrentarse, a una actividad creativa a la que tiene que enfrentarse, y que tiene que ver también con la inspiración, porque uno se inspira. Uno tiene que tener ideas y tiene que sentir y tiene que estar movido para plasmar de manera escrita lo que siente y piensa. No es fácil, pero todos estamos facultados para hacerlo, y lo que nos hace a nosotros diferentes en la escala zoológica racional es esa facultad de inventar símbolos, de comunicarnos con ellos. Entonces, la escritura es fundamental en la investigación, pero resulta que el informe escrito, y según el módulo, ahora les voy a enseñar, según el módulo, no solamente es para la investigación. Aquí dice informe escrito, tipos, proyecto de avance o un informe escrito final. O sea, usted puede tener un informe escrito tipo proyecto
para la evaluación de la viabilidad, la evaluación de la factibilidad, dirigido, por ejemplo, a una convocatoria. Un informe escrito tipo avance, por ejemplo, de seguimiento, de avance de control, por ejemplo, de resultados, de cronograma, por ejemplo, dirigido a una entidad financiera. Un informe escrito final, por ejemplo, de retroalimentación, resultado de investigación, que a veces es dirigido a revistas indexadas. Indexado es algo que vamos a ver ahora. ¿Qué es eso indexado? Porque vamos a ver el tema de consulta de bases de datos, que es fundamental para hablar de investigación. Entonces, estamos hablando de que eso tiene que ver con el árbol de problemas, porque el árbol de problemas no solamente es para investigación. El árbol de problemas y de objetivos es útil en diferentes escenarios de intervención, por ejemplo, intervención social o intervención académica. Por ejemplo, para hacer el análisis de problemáticas y de objetivos en una problemática comunitaria o empresarial o académica. Lo mismo el informe escrito. Usted, para presentar un informe de la empresa, tiene que escribir. Para presentar un proyecto ante el Fondo Emprender, tiene que escribir. Para presentar una iniciativa, un informe, una licitación, un proyecto, por ejemplo, licitatorio, tiene que escribir. Entonces, el informe escrito no es solamente un informe final de investigación. El informe escrito no es solamente un ensayo de clase. Los ensayos son eso, ensayos, para nosotros entrenarnos y prepararnos para esa actividad creativa de la escritura que nos debe acompañar durante todo el proceso del ejercicio profesional en nuestras vidas, no solamente en el ejercicio investigativo. Preguntas, comentarios. No, profe. Les voy a enseñar y les voy a hacer una invitación para que ustedes revisen, por favor, nuevamente. Esto es otra, sino que es que cuando ya uno repite muchas veces se vuelve cantaleta. Bueno, depende también del tono, pero no quiero cantarletearlos, pero sí les quiero volver a recordar el módulo. En el módulo está todo lo que nosotros hemos hablado está en el módulo. Por ejemplo, miren que aquí en el módulo yo quería mostrarles que está el tema de población y muestra. Nosotros lo vimos en la página 22. Esto todo está visto ya. Nosotros vimos el muestreo aleatorio simple. Esto todo está en el módulo. Vea, con ejemplo gráfico, muestreo sistemático, estratificado por conglomerados. Estos temas, o sea, el tutor les muestra. Yo les muestro, vea, está esta información, está eso. Les explico, pero ustedes son los que tienen que tomar este módulo, volverlo a mirar y reforzar, otra vez mirar otra fuente. Les estoy mostrando otra fuente de la información de la clase de hace 15 días. De hace 15 días, que fue sobre técnica e instrumentos de recolección. El módulo entonces también más adelante nos va a explicar esto de lo que vamos a hablar hoy. Por eso les quiero mostrar el módulo antes de empezar a hablar. Qué pena que pase así tan de corrido, espero no marearlos. Aquí, por aquí. ¿Qué me están acosando aquí? Ustedes vieran la cara que está poniendo aquella. La pregunta de investigación, hipótesis, marco teórico, diseño metodológico. Todos estos temas los hemos visto. Entonces aquí uno recoge la información, uno hace un plan de recolección, pero tiene que empezar a generar información. Ese proceso de generar la información, pues toca
es escribiendo. Lo que les quiero mostrar es eso. Espere un momentico, ¿sí? Espere. Este módulo está largo. Ya llegué a la bibliografía. Espere, aquí tiene que estar. ¿Dónde está? Ah, no está aquí. ¿Para qué estoy buscando mal? Bueno, sí, me confundí con tantos módulos que tengo. Les mostré el módulo. Aquí en ese módulo, entonces recuerden que el módulo está dividido en dos fases, la unidad 1 y la unidad 2. La unidad 1 es cuantitativa y la unidad 2 es cualitativa. De eso ya hemos agotado mucho. Entonces vamos a entrar en materia, y yo les quiero mostrar, es que les quiero mostrar varias cosas. Yo no sé si ustedes ya entraron, pero en el tablero están las claves de acceso a lo que aquí decimos bases de datos institucionales, ¿no? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Yo no sé si lo he hecho con ustedes. Uno se mete a la biblioteca. Yo no sé si ustedes lo han hecho, recomiendo que lo hagan. Entren a la biblioteca. Esto es para poder explicarles la norma ZAPA. Para yo poder explicarles la norma ZAPA, no entrar así de plano, sino contextualizarlos de qué se trata esto de las normas ZAPA vos. ¿Cómo así que normas? ¿Cómo así que bases de datos? ¿Qué es eso de bases de datos? Entonces sí, las normas ZAPA las vamos a ver, pero usted tiene que enterarse y aquí es donde entra esa expresión que vimos ahora, revista indexada. Sí, indexado quiere decir que pertenece a una base de datos protegida por derechos de autor. Miren todas las bases de datos que hay. Estas son solo algunas. Y aquí pues está en español y en inglés, pero hay otras bases de datos. O sea, el mundo de la informática, de las telecomunicaciones, ha llegado a un punto de desarrollo muy grande. Ustedes están viendo ahí lo que yo les estoy mostrando, ¿cierto que sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, lo que yo quiero enseñarles, muchachos, muchachas, es que uno a veces dice, es que yo estuve investigando. Yo estuve investigando un momento. Una cosa es investigar y otra cosa es leer, indagar, consultar, porque cuando uno investiga, ya vimos, ya sabemos que tiene que ver con un proceso de formulación y diseño de, por ejemplo, un marco teórico que nos ayude a definir y una pregunta de investigación y un objetivo y unos objetivos específicos que nos ayuden a decir cuáles son las bases de datos, cuál es la información que necesitamos recolectar, cuáles son los conceptos principales, cuáles son las teorías principales de las cuales nosotros vamos a necesitar para explicar el problema que vamos a tratar. Entonces, investigar es un proceso organizado de recolección de la información y lo vimos en ese documento de procesos del conocimiento, de los caminos del conocimiento, que ahí dice claramente que investigar es el conocimiento organizado de la realidad. Entonces, muchas veces los estudiantes dicen, es que yo estuve investigando. No, un momento. Usted estuvo leyendo, usted estuvo consultando. Las normas APA, ¿por qué son importantes? Porque si usted no, en un texto, no aplica las normas, no está diciendo qué bases de datos consultó,
¿Qué proceso de recolección de bases de datos hizo? Vimos, por ejemplo, que información primaria tiene que ver con esto, con la información primaria, que son los textos. Entonces es muy importante que ustedes visualicen que la universidad tiene acceso a una biblioteca, que no es un Google académico. Y si usted hace uso de este tipo de espacios, usted puede encontrar información de última mano, de vanguardia, información académica confiable, válida, porque no es lo mismo usted entrar a una página del Rincón del Vago, de Wikipedia o a un blog. Están viendo allí la pantalla, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, profe. Casi todo lo último que está escrito está en inglés. Ustedes, por eso es importante aprender inglés, sobre todo en lectura académica, porque lo último que se escribe, se lo van a encontrar en inglés. Vamos a ver este texto que dice. Yo quiero mostrarles cómo es un texto que tiene normas APA, cómo es un texto protegido por normas APA, por derechos de autor, en una revista indexada. Ya lo están viendo, ¿cierto que sí? Sí, señor. Entonces ahí dice Sí, contabilidad, profe. autor Carlos Barroso Rodríguez, director del Departamento de Práctica del KPMG, tratamiento contable de las ayudas estatales derivadas del COVID-19. El autor desarrolla el tratamiento contable aplicable a las diferentes ayudas estatales recibidas por el COVID-19 y en su caso identifica si se debe contabilizar la correspondiente subvención implícita de acuerdo con las normas NIF y el plan de contabilidad. Vea pues qué interesante, muchachos. Esto está muy interesante. Usted empieza a ver que es un documento organizado. Organizado. Entonces, tiene un autor. Tiene aquí, dice número 30, mayo 20, número 30, mayo 20 en 2020. Entonces ya tenemos la fecha para citar, ya tenemos el nombre para citar y ya sabemos que en la cita bibliográfica ponemos número 30, que es el número, parece ser, de la revista a la que pertenece. Vamos a avanzar, vamos a verlo así de largo de recorrido. Vamos a irnos a la bibliografía. ¿Cómo está la bibliografía? No me diga que no tiene. No me diga que no tiene porque es sí complicado. Yo, por ejemplo, lo descarto de entrada, lo descarto. Porque si no tiene bibliografía, entonces yo no tengo pistas para ir y seguir buscando. A no ser de que esté cortado aquí, puede que esté cortado. Yo creo que este documento está cortado, porque es imposible que no tenga bibliografía. Debe tener bibliografía. Mejor dicho, este texto no nos sirvió. Si usted ve que un texto no tiene bibliografía, no lo use. Así de entrada, es mejor, a no ser de que de verdad lo necesite, que sea muy, muy necesario, que usted vea que lo necesita. Este texto de pronto para leer y para informarse, pero para hacer uso de él en un trabajo académico lo descarto, porque no tiene fundamentos, no tiene de dónde, que diga de dónde lo citó, de dónde... Vamos a ver si aparece algo.
En inglés. Toca saber buscar porque si no le bota muchos resultados. Dime. Pero si, por ejemplo, el texto, el autor lo creó, pues se va a citar si fue el que lo creó o qué. ¿Y él en qué se basó para crear un texto de 17 páginas? Es como cuando un autor crea un libro o se inventa un libro. Igual, siempre sí. No, porque necesariamente, si es académico, debe estar apoyado en fuentes, a no ser de que sea una novela o un cuento. Es que estamos hablando de géneros de la literatura también, porque está la poesía, está la crónica, el cuento, la novela, la lírica, la dramaturgia, etcétera. ¿Usted cómo va a citar en una poesía? Usted no cita. Pero en este tipo de trabajos académicos estamos hablando de investigación. Estamos hablando de investigación. Estamos en la clase de metodologías de la investigación. Uno debe citar porque es cuando demuestra que investigó, que leyó. De lo contrario, uno cómo va a mostrar la fuente. Esa es lo que yo les quiero, esa es la discusión que en la discusión que yo les quiero poner. Esa es la pregunta que yo necesitaba que me hicieran. Porque usted puede ser ensayista, puede hacerse su escrito. Perfecto. Puede tener un ensayo de 17 páginas. Pero usted empieza a usar números, empieza a usar datos, empieza a usar conceptos y usted no dice dónde lo sacó. Entonces ya no hay confiabilidad de la fuente y de los datos, de dónde son los datos. Eso es lo que estamos hablando. Es muy importante que visualicemos eso. Si usted quiere que un trabajo académico, por decirlo así escuetamente, pase derecho con un lector, dele buena bibliografía. Cítele bien, argumentele bien y muéstrele autores. Y verá que no tiene por dónde contraargumentarle, porque usted le está diciendo, es que tal autor dijo esto, tal autor dijo esto. Quiere decir que yo leí todo esto para poder decir lo que estoy diciendo. Ese es el ejercicio de la investigación, es un ejercicio de lectura y escritura. Vamos a ver cómo está este. Aquí este es un artículo a varias manos. Derechos emergentes de los migrantes forzados venezolanos en Colombia. Propuesta de los Iura Vivendi y Migrandi alius integrandi. Son 3 autores. Aquí dice, recibido el 28/07 del 2020, aceptado el 30/08 del 2020. O sea, quiere decir que hay un comité académico en la Universidad del Zulia, en esta universidad, que selecciona las propuestas de los artículos. Y aquí hay algo muy importante, muchachos, que a veces eso, y eso es algo que a mí me da mucha rabia en lo personal y se los confieso, eso va a dar piedra, porque a veces creen las personas que cuando a uno le publican, por ejemplo así, que a estas personas, a María, a Isidro, a Víctor les publicaron esto, a veces se piensa que uno paga una revista para que la revista le publique a uno un artículo. Eso es equivocado. Las revistas tienen algo que se llama pares ciegos. Pares ciegos, o sea que este artículo fue enviado a 2 personas, casi siempre son extranjeras, y son personas que a los que no les pusieron estos nombres de María, Isidro y Víctor. Los pares ciegos no conocían a estas personas, no vieron sus nombres, y a su vez estas personas no supieron quiénes fueron sus lectores. Esto es algo muy importante, o sea, es un filtro académico de las universidades. ¿Y qué hacen esos pares ciegos? Mirar que cumplan las normas APA, principalmente, que esté respetando las normas APA.
que es de lo que vamos a hablar hoy, o de lo que estamos hablando ya. Entonces, para que ustedes tengan esto visible, valoren mucho cuando un profesor les cuente o cuando ustedes les publiquen en un semillero de investigación. Un profesor les diga, me publicaron en una revista, porque ese tipo de procesos son largos. Son procesos que aquí dice claramente, fue recibido el 2807 y aprobado el 3008. Se demoraron ese lapso de tiempo en leer el artículo, en corroborar con técnicas antiplagio y sistemas de control de plagio en Internet, por ejemplo, que el artículo sí fuera auténtico. Y fue aceptado, fue aceptado. O sea, hace parte ya de la realidad epistémica. Ahí quedó. Esa señora María, ese señor Isidro, ese señor Víctor, Dios no quiera, se mueren y ese artículo queda ahí. Se parte de la realidad epistemológica. Por eso ustedes tienen que escribir, porque tienen que retarse a ser parte de esa realidad epistemológica, una otra realidad, una realidad académica. Y hay algo que les quiero contar, algo más, algo más. Ah, no quiere aumentar, quiero aumentar aquí. Ustedes están viendo allí lo que aumenté, ¿cierto que sí? Sí, profe. Sí, señor. Miren, aquí dice ISSN 1316-5216. ISSNE, Internet y tal. Ese numerito quiere decir que está la revista o el libro, en este caso es una revista porque es ISSN, cuando el libro es ISBN, el libro o la revista está protegida por derechos de autor, está protegida por indexación internacional. O sea que con este código internacional aparecen bajo estos apellidos, bajo estas personas, en ese mismo código aparece el nombre de este artículo. Si usted mira un libro en su biblioteca, usted tiene biblioteca ahí en la casa, tome un libro, lo invito a que lo haga en este momento, coja un libro de la biblioteca y mírele la solapa. Todo libro debe tener, y me niega si no, debe tener un número y una letra que diga ISBN número tal, ISBN tal. ¿Quién lo está haciendo? A ver, cuéntenme pues. Valentina ya lo hizo, Camila, Diego. No miraron, vayan, miren y el libro, créanme, vayan, busquen un libro o una revista. No, profe, yo tengo los libros por allá en una caja. A ver, ¿quién me va a decir pues que hizo el ejercicio y que lo vio? No, profe, sí, cogí un libro, se estaba hablando. Sin vergüenzas estos de nadie. No, profe, yo estoy mirando, pero no sé dónde encontrarlo. Hágale, Palacios, mire a ver, ¿cómo se llama el libro? No, profe, no soy Palacio, soy Castro Gómez. No, Easton, es que Easton trajo el libro. El olvido que seremos. El olvido que seremos. Tranquila, no se preocupe, Castro. Easton, que muéstreles a los compañeros dónde ubicó usted ahí en la pantalla, muéstreles el ISBN. Espera, profe, que lo estoy buscando aquí. Hay que buscarlo, eso no está ahí grande, sino que eso siempre está ahí pequeñito, en la solapa, en la... Véalo. Ahí aparece. Sí. ISBN.
ISBN y ahí pues tiene unos números. Ese es el registro que protege a ese autor y a ese libro internacionalmente. Véalo ahí, ahí está ISBN. Cuando es libro es ISBN y cuando es revista es ISSN. Gracias, Easton, por el ejercicio. Yo quiero que ustedes comprueben eso con sus Sí, profe, ya propios... lo encontré yo también. Sí, como que ustedes en la realidad lo... Ay, sí, sí, el profe sí, sí es verdad, vea, que no, que sea aplicable lo que yo le estoy enseñando y no carreta. Yo le estoy mostrando, me perdonan esa expresión, yo le estoy mostrando algo muy importante porque a partir de aquí es que usted tiene que entender las normas APA. A partir de todo esto que yo le estoy contando, es que usted ya va a decir, ah, las normas APA son hechas por esto. Entonces, primeramente aquí les mostré que ustedes tienen un camino de consulta de bases de datos aquí en la biblioteca. Deben hacer como dice uno, cacharrear, hacer el ejercicio y cuando les toque hacer un ensayo o buscar lecturas, háganlo por este medio. No se vayan por el Google, sino que entren directamente a las bases de datos. También se les dice repositorios. Los repositorios académicos, que son las bibliotecas de las universidades. Mire que este texto tiene 15 páginas. Un texto de 15 páginas hecho a 3 manos. Si ustedes, pues yo no creo que ustedes no sean capaces. Ustedes son capaces de aliarse. Palacio se junta con otro compañero y con una compañerita y entre 3 sacan un ensayo publicable que tenga normas APA, lo mandan a una revista. Ustedes, ¿cómo se dan cuenta? Porque aparecen las convocatorias publicadas en internet. Perdona, uno a veces las busca. Convocatoria de artículos de contabilidad, convocatoria de artículos de gestión logística. Y ahí mismo sale ahí, revista gestión logística convoca artículos, papá. ¿Qué tiene que cumplir normas APA? Vamos a hacer el ejercicio. Están viendo mi pantalla, ¿cierto que sí? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver. Un ejemplo, yo quiero mostrarles un ejemplo. Ustedes buscan. O ustedes van a, o es que usted espera como investigador que lleguen. Buenas. ¿Quiere publicar con nosotros? Usted no tiene un artículo sobre que no. Es uno el que tiene que ser, me perdonan la expresión, metelón, buscador. Tiene uno que mirar. Vea, por ejemplo, aquí dice convocatoria 2020, revista de contabilidad y negocios. Y unas fechas. Dirigido, público externo y comunidad, profesores y egresados. Entonces aquí ya hay un límite, pero les voy a mostrar un ejemplo de cómo es. Dice la revista de contabilidad y negocios, Dice, invita a presentar artículos de contenido original e inédito en las especialidades de contabilidad, administración, economía, áreas afines, para su posible publicación y difusión entre la comunidad académica y el público especializado, previa evaluación bajo la modalidad de doble ciego, a cargo de árbitros seleccionados para tal efecto. Los artículos propuestos para la publicación en la revista deberán adecuarse con su línea editorial, ser escrito en español, Dice, presentación en Word, formato A4, espacio Arial, o sea, le va diciendo a uno. Porque las normas APA son times 14, times 12. Pero si usted entra a una convocatoria y le dicen Arial 11, ¿qué afecta que sea Arial o que sea Times?
y son las mismas normas APA, sino que las revistas tienen diferentes criterios porque como son revistas, unas salen así en columnas, otras salen en físico, otras tienen diferentes formatos de difusión con fotografías, entonces ellos manejan los tipos de letra, pero son las mismas normas APA, dice, la extensión debe fluctuar entre 15 y 20 páginas, ustedes son capaces, incluye gráficos y cuadros. Dice, el resumen debe elaborarse en forma obligatoria. Las citas, aquí dice, las citas y referencias bibliográficas deben estar especificadas de acuerdo a las normas de la American Psychological Association, normas APA, 2018, sexta edición. Todas las referencias se incluyen en los artículos, deben estar citadas en el texto mismo, pueden realizar el envío de sus trabajos a la dirección de correo. Entonces, por experiencia personal, ¿qué hace uno? Uno ya tiene el artículo listo, lo adecua y lo perfila según los requisitos de la revista, toma este correo, se hace una carta bien coqueta y les manda el artículo. A mucho gusto, yo soy estudiante de contabilidad, estoy en cuarto semestre, les envío esta propuesta de artículo que hice a 2 manos, tal, en fin, y pasa a pares ciegos que no lo conocen, no saben que usted es estudiante y le pueden aprobar el artículo. O sea, lo que yo les estoy mostrando es, bueno, ¿y para qué son las normas APA? ¿Uno para qué aprende eso? Pues para esto, para llegar al nivel de ser capaz de escribirse un artículo de 15 páginas, que si vamos a ver portada, bibliografía, se traga por ahí 4 o 5 páginas. Son por ahí 10 páginas. Y de esas 10 páginas usted cita muchas cosas de lo que lee. O sea que esas 10 páginas son por ahí 4 páginas de texto traído de otro lado. O sea que suyo, son como 7, 8 páginas, 9 páginas. A 3 manos. Yo lo que quiero decirles es eso. Bueno, vamos entonces a encaminar la clase hacia esa posibilidad de escribir. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario? Ninguna, profe, está muy interesante lo que nos está comentando, algo que, pues en mi caso, no tenía conocimiento. Está muy interesante. Bueno, vamos a avanzar. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Vean que la investigación es un abanico. La investigación tiene de historia, tiene historia de las ideas, historia de las ciencias, que eso es fascinante. Tiene los enfoques metodológicos, tiene la parte metodológica de los momentos, tiene las técnicas de recolección, tiene el tema, por ejemplo, del rigor científico, tiene el tema de las normas APA, tiene técnicas, por ejemplo, como la del árbol de problemas. Entonces, son muchas cosas. La investigación es algo que es yo les digo, es un abanico, y la clase ha tratado de ser eso, un abanico que les muestre todo lo que es la investigación. Aquí dice claramente, normas APA 2018, pues ya sabemos que APA quiere decir Asociación Psicológica Americana. Asociación Psicológica Americana. Eso es algo que yo quiero que ustedes se visualicen, se den cuenta de eso. Yo les he hablado acerca de que, me parece, de los 1000 días críticos. Y yo les he hablado de la importancia del cerebro humano. O sea, el cerebro humano nace o se hace. El cerebro nace o se hace. Y yo les he planteado de que en realidad el ser humano, todos estamos dotados de ese órgano, que es el órgano máximamente desarrollado que nos diferencia en la escala zoológica, es el órgano de la acción. Por eso nosotros los seres humanos somos seres prácticos, somos seres de la acción.
Y les he comentado que el órgano del cerebro se entrena. ¿Cómo se entrena? Por ejemplo, con lectura, por ejemplo, con operaciones de racionamiento lógico y matemático, que uno no memoriza, sino que es para entrenarse, para transformar la estructura cognitiva, para aprender a pensar. Entonces la investigación tiene que ver con el conocimiento, pero tiene que ver también con aprender a pensar. Sí, porque no se trata de tener mucha información, de tener, de saber recolectar un poco de información y a la final, ¿qué va a hacer con todo eso? Pues necesita aprender a procesarla y eso se procesa aquí en este disco duro, en el cerebro, pensando, siendo críticos, siendo transgresores de esas ideas convencionales que han querido darle contenido a la realidad, pero que cuando vemos la realidad es una realidad vacía. Entonces, el cerebro, quienes han estudiado el cerebro, muchas personas, yo les he hablado, por ejemplo, de Rodolfo Ginás, que es colombiano, es uno de los que más ha estudiado el cerebro humano, tiene formas de aprender, hay estilos de aprendizaje. Eso lo han estudiado los pedagogos, los psicólogos. Cuando usted dice norma Zappa, dice Asociación Psicológica Americana, ¿cómo así? Los psicólogos fueron los que se inventaron las normas, ¿cómo así? Lo que pasa y lo que yo quiero connotarles a ustedes es que tienen que darse cuenta que cuando uno escribe para otros, uno no escribe para sí mismo, uno escribe para que lo lean. Y quienes han inventado las normas han entendido, por ejemplo, que en la comprensión lectora, el ojo humano, que es el que transmite esa información de la imagen al cerebro, tiene que tener un tipo de letra adecuada y un espaciado adecuado, porque si no, la comprensión lectora no va a ser la misma en Comic Sans, en una letra que chiquita, a espacio sencillo, que vos no entendés, a una letra adecuada en un espacio doble y de un buen tamaño. O sea, es una cosa hasta lógica. O sea, no hay que ser psicólogo o pedagogo para darse cuenta de eso. Entonces es un tema primero de comprensión lectora, que cuando nosotros escribimos es para otros. No escribimos para nosotros mismos, escribimos para los demás, para que nos lean y entiendan nuestras ideas. Entonces, es una forma de organización de todas las ideas que tienen que ver con el respeto de la comprensión lectora, el respeto del lector, fundamentalmente por ese lado. Pero por otro lado tiene que ver con el tema de los derechos de autor, los derechos de propiedad intelectual. Porque no puede ser que vos estés 10 años en tu vida dedicado a una universidad, como mostraban en ese video que vimos de los caminos del conocimiento. No puede ser que vos estés dedicado 25 años a investigar y que llegue otro dándoselas más que vos y te quite tu trabajo. Entonces, que copie y pegue y no te cite. Entonces, las normas APA no es solamente un tema de tipo de letra y de que quede bonito, sino que es también un tema de protección a los derechos de autor. Lo otro es que las normas APA no son las únicas. En el sector salud se publica con las normas Vancouver. En universidades como la Universidad de los Andes publican con las normas Chicago. Dependiendo de la revista, dependiendo de la universidad, dependiendo del instituto investigativo, son las normas. En Colombia generalmente se trabajan las normas APA, porque son las más básicas, porque son las más responsables, por decirlo así, que se dejan aplicar, se dejan trabajar fácilmente y que son
organizadoras de las comunidades académicas, porque las comunidades académicas deben organizar cómo es que van a trabajar la producción del conocimiento. No puede ser que en la universidad X estemos trabajando unas normas y en las otras universidades otras normas, siendo las mismas directrices y lineamientos, por ejemplo, del Ministerio de Educación, y siendo la misma comunidad académica. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo vamos a producir conocimiento? Los resultados de investigación, ¿cómo los vamos a presentar? Entonces, la Uniremington optó porque se trabaje con las normas APA 2018, pero es probable que el otro año cambie. Vamos a trabajar con la Chicago. En general, todas tienen unos cambios muy básicos, no varían casi entre sí, sino por puntos, comas y corchetes. En unas se usan corchetes, en otras se usan paréntesis. En otras se usa un tipo de letra, en otra otro, pero son cosas de forma. Generalmente, el fondo, la forma cambia, porque vos puedes tener un texto en Arial o tenerlo en Times, pero el fondo es el mismo. El fondo no cambia. La forma cambia, pero los fondos no. ¿Y cuál es el fondo? El respeto por los derechos de autor. Ese es el fondo de las normas. Entonces no se quede usted nomás con que, ay, yo no sé las normas, pensando que las normas son solamente una forma o algo formal de cómo debe ir Word. Eso es lo de menos, eso se aprende, eso hasta Word ya viene configurado. Aquí dice, las normas APA es el estilo de organización y presentación de información más usado en el área de ciencias sociales. Estas se encuentran publicadas bajo un manual que permite tener al alcance las formas en que se debe presentar un artículo. Formato para la presentación de trabajos es el tipo de letra Timed New Roman, tamaño de letra 12, interlineado a doble espacio para todo el texto, con única excepción de las notas al pie de página. Márgenes de 2,54 por todos los lados de la hoja. Eso ya Word lo hace, uno no tiene que ponerse a hacer eso. Aquí hay un error en esta infografía porque dice sangría, dice marcada con el tabulador del teclado, o sea, o a 5 espacios. Esto es un error porque vos cómo vas a tener un texto de 17 páginas y entonces va a tener que hacerle a cada párrafo así. No, eso todo se configura en el Word. Entonces aquí sí hay un error en el tema de la sangría. Ahora vamos a abrir Word y les voy a mostrar cómo se configura la sangría. Hay dos tipos de sangrías. Y dice, alineación de texto. La alineación es a la izquierda, o sea, de quebrado o en bandera. Esto de la alineación del texto, el tamaño de la letra y la sangría y todo esto no es un capricho. No es que, ay, no, es que eso tan feo que se ve. Eso tan feo que se ve, no soy capaz de leer así. Está estudiado que es así, que el cerebro entiende, comprende mejor las ideas en un texto. Es un tema estudiado, comprobado, que a ese tipo de letra, que en ese espacio, que con esa sangría y con esa alineación, es más fácil la lectura, la comprensión y la difusión de las ideas. Entonces no es un capricho, es un tema estudiado en el cerebro. Dice, citación, el manual APA y sus normas emplean un sistema de citación de autor, fecha, y siempre se privilegia la señalización del número de página para las citas textuales y para las citas de paráfrasis. Hay dos tipos de citas, están las citas textuales y están las citas de paráfrasis o de parafraseo. Las citas textuales reproducen de forma exacta el material, sin cambios, sin añadidos. Cuando usted copia y pega tal cual, eso como se cita con autor, el apellido, Velázquez, año 2011, número de página 11. Citas indirectas o de paráfrasis.
Entonces, cita textual es cuando usted copia tal cual. Una cita indirecta es cuando usted reproduce con las propias palabras la idea de otro. Pilas, pilas, pilas. Cuando usted reproduce con sus propias palabras las ideas de otro texto, de otro autor, usted está aquí haciendo un trabajo, y está viendo aquí un libro abierto que tiene, le cambia los sinónimos y escribe a su forma lo que se inspiró aquí en el libro que está leyendo. Eso es plagio. En estos casos se reproduce con propias palabras la idea del otro y dice, sigue las normas de la citación textual, la misma. Autor, año y número de página, solo que no lleva comillas. Solo que no lleva comillas. Es la única diferencia. Quiero mostrarles algo antes de avanzar. Yo sé que tienen preguntas, pero ya se las vamos a clarificar. Usted se mete a Google, dice Manual de Escritura Javeriano. Están viendo ahí lo que estoy proyectando, ¿cierto? Sí, señor. Manual de Escritura Javeriano. Le debe salir esto, Centro de Escritura, PDF. Este es las normas APA sexta edición. Les recomiendo que las descargue, que las tenga. Ya les mostré por dónde las descarga. Inclusive esto es un tema de competencias comunicativas, ni siquiera de esta clase. Pero fundamental pues que uno en una clase de investigación la tenga clara. Porque usted cómo va a hacer un marco teórico si ni siquiera sabe citar. Antes de entrar a profundizar, les voy a mostrar aquí un momento. En el Word. ¿Están viendo allí, cierto que sí? Sí, profe. Usted, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando tiene el documento en blanco? De inmediato se viene para acá, que dice párrafo. El párrafo es la unidad básica de todo texto escrito. ¿Y cuál vimos que era la alineación a la izquierda? Que la sangría de primera línea. Porque la sangría, si uno la pone así, en cada párrafo, muere loco, porque son 25, son 200 páginas de tu texto de investigación. No es manualmente, sino que uno se viene para acá, para párrafo, o se viene, le da en clic derecho, párrafo. Y aquí le da la configuración de primera línea, interlineado doble, todo lo configura. Antes de empezar a escribir, no después. Antes de empezar, no después, no cuando ya tenga un trabajo bien largo y le toque ponerse a hacer un trabajo de marquetería, de acabados, ahí a tratar de organizar el texto. No, eso es desde el principio, uno desde el principio hace esto. Desde el principio usted coge y lo configura en lo que le están pidiendo. De pronto volvemos aquí ahora al Word. Ocho y 6 minutos, ya vamos a terminar. Vamos a terminar a las 8:30, yo creo. La cita, según las normas APA, dice, una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente. Entonces, cuando dice texto ahí, entendámoslo por párrafo. El párrafo es la unidad básica de todo texto escrito. Comienza en mayúscula, termina en punto. Dice, una cita
es la expresión parcial de ideas o de afirmaciones incluidas en un párrafo, con referencia precisa del origen de la fuente y la consignación de ese origen y de esa fuente dentro de la estructura del párrafo. Ahí mismo usted tiene que decir de dónde fue que sacó. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de notas al pie. La cita ofrece información sobre el autor, el año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben consignar al final del documento. Entonces, un momento. Una cosa son las citas dentro de los párrafos y otra cosa la bibliografía. O sea, el hecho de que pongamos unos links azules al final diciendo que esa es la bibliografía, esas no son las citas, esa es la bibliografía. Porque se supone que cuando uno va leyendo dice la cita ofrece información al lector sobre el autor y el año de publicación. Profe, entraría a las referencias. Esas son las referencias bibliográficas, porque usted va leyendo y dice Zapata 2011, ¿y quién es Zapata 2011? Pues entonces si uno quiere saber, va a la bibliografía y ya dice, ah, sí, Zapata, Caicedo, Juan, 2011, el uso de cosméticos en la industria revista tal, todos los datos. Porque eso no está incluido toda la información dentro del párrafo. Sería la locura de desorden si dentro de los párrafos se pone hasta el link azulito de disponible en línea, disponible en internet, no. Entonces vamos a diferenciar eso. Una cosa es la cita. ¿La cita qué es? Cuando uno dice una cita es porque dentro del párrafo se está incluyendo ideas que no son suyas. Entonces hay citas, dice, según su forma y según su énfasis. Según la forma, hay citas textuales y citas de parafraseo. Las textuales, ya sabemos, son las que llevan comillas. Vamos a ver un ejemplo de cita textual. Aquí dice, una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto. Las palabras o las frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Sí, porque si usted va y se trae un texto de otra parte, pero es tan largo que usted lo mocha, lo motila, la forma de decirle al lector que el texto fue mochado es diciéndole con el paréntesis o con corchetes. Si usted a veces usted va leyendo y usted ve un corchete ahí con puntos suspensivos. Quiere decir que allá en el texto original hay más. Y dice, para este tipo de citas se incluye el apellido, el año y la página. Vamos a ver un ejemplo. En este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Kaku 2009 afirma, esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea cosas en lejanos confines del universo. Mire que aquí aparecen unos puntos suspensivos. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento que conecta confines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Cierra comillas. Y sigue el párrafo. Cuando las partículas tienen una relación se dice que están entrelazadas. O sea, ya hablando, el escritor está diferenciando las ideas suyas de lo que fue traído de otra parte. Y es textual porque lleva comillas y que no fue cambiado ni modificado nada. E inclusive se mutiló el texto, se dejó una parte, pero se deja claro con el punto suspensivo y aquí con el uso de o corchetes o paréntesis. Entonces esta es una cita textual, es una cita textual dentro del párrafo, pero aquí hay otra cosa. Vamos a ver la de parafraseo. A ver. Una cita de parafraseo es cuando se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Entonces dice, en este momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque son funciones de ondas. Mire que no tiene comillas por ningún lado.
Así las cosas que nos afectan pueden tener, ¿y dónde están las comillas? No tiene comillas, y dice CACU 2009, apellido y año. Esto quiere decir, cuando usted encuentra un texto así, sin comillas por ningún lado, pero encuentra el autor y la fuente, quiere decir que estas ideas de aquí, de este párrafo, fueron construidas con base en algo que se leyó aquí, que es una cita de parafraseo. Muy importante. Ahora vamos a hacer otra diferencia. Resulta, esto se empieza a poner interesante. Resulta que estas son según la forma que ya sabemos. Cuando es textual, lleva comillas. Cuando es parafraseada, no lleva comillas. Aquí dice citas basadas en el autor o citas basadas en el texto. En el autor es cuando se hace énfasis en el autor, al autor, cuando lo que se quiere citar o resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Y las citas basadas en el texto es cuando se quiere hacer referencia a una frase o a una teoría específica. Por ejemplo, en la contabilidad hay autores que son clásicos, Cañibaño, no sé, Cañibaño, me olvidan los autores clásicos. Cuando usted cita a un autor clásico, de pronto hace una cita basada en autor, porque lo que quiere es resaltar al autor. Por ejemplo, si usted está citando a Einstein, pues todo el mundo conoce a Einstein más que los libros de Einstein. Entonces usted resalta es al autor. Esto es muy importante. Mira, aquí dice cita basada en autor. Cita basada en autor. Cuando la cita es basada en autor, el autor, el apellido acá, el año acá, mire que es diferente porque se pone página separado. Mientras que cuando es una cita basada en texto, va el apellido, va el año y va la página. Esta es una cita textual, vea que lleva comillas. Cita textual lleva comillas, pero es basada en texto. Mientras que esta es una cita textual porque lleva comillas, pero es basada en autor, porque está resaltando es al autor. CACU 2009 afirma PRAN. Y el punto es como una regla matemática, porque al ponerlo aquí afuera quiere decir que después del punto hacia adentro, todo es la cita. Miren que aquí, por ejemplo, también sucede lo mismo. Aquí no se pone punto en nosotros, sino que el punto se pone al final después del paréntesis, y eso es una regla matemática. Incluye toda la cita, que desde las comillas hasta aquí no es suyo, pertenece a otra persona. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen comentarios? No, señor. Bueno, yo quiero dejar aquí, esto es un tema más largo, En el tablero quedan, espere, que aquí hay algo que me falta, que no puedo irme sin decirlo, ya para cerrar aquí el tema. Están viendo ahí las diapositivas, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Las referencias, según las normas APA, dice, las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite identificarlas, localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla. Hay una diferencia entre lista de referencias y bibliografía que tienen que saber. En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En este sentido, una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. En contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento, que son útiles, pero para una lectura posterior. O sea, es como la bibliografía, es como una recomendación que uno hace. Mientras que la lista de referencias bibliográficas
o así, referencias bibliográficas son todos los autores citados en el cuerpo del texto. Y dice, todos los autores citados en el cuerpo del texto o el trabajo deben coincidir con la lista de referencias al final. Usted no puede tener al final unas referencias bibliográficas y va uno a ver el texto y no lo cita por ningún lado. O usted tener un poco de citas en el texto y no tenerlas en la lista de referencias bibliográficas. Nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto. Entonces uno pone en la lista de referencias bibliográficas solamente lo que uno cita, así sean 2 o 3. ¿Cómo se cita? Así. ¿Cómo se hace la lista de referencias? Que es diferente de la cita. Apellido, inicial del nombre, año, título del trabajo, lugar de publicación editorial. Esa es la forma básica que ustedes conocen. Apellido, 2000, sentir lo que sucede en el cuerpo, Santiago de Chile, la editorial. Y mire que aquí dice sangría francesa, porque deja un espacio entre cada apellido, porque las referencias bibliográficas no tienen espacio doble, sino que van todas apeñuscadas juntas, y entonces para diferenciar entre apellido y apellido que va en orden alfabético, se hace la sangría francesa. Otra cosa que quiero decir aquí, que cuando hay una versión electrónica, también se tiene que poner todo. A veces yo encuentro las bibliografías nada más con el link azul. Sí, y uno cómo va a diferenciar 4 links, 5 links azules, y cómo va a saber en el texto el link azul pertenece a qué cita. Se tiene que decir apellido, inicial del nombre, año, título, y pone la palabra disponible en línea, recuperado de, y ahí sí, pega el link, y debe quedar azulito para que le quede el hipervínculo bien hecho. Como aquí, de Jesús Domínguez, 1887, la autonomía administrativa en Puerto Rico, recuperado de HTTP papá. Pero usted no puede pegar el link solo. Usted tiene que pegar el link y decir toda la bibliografía. Y otra cosa que yo les recomiendo es decir ahí, usted tiene que curarse en salud cuando no cita de bases de datos. Cuando usted cita de bases de datos está confiado, pero como ustedes no citan de bases de datos, entonces tienen que poner, después de colocar todo esto, después de colocar el link azul y de colocar todo, pueden poner la palabra visitado en y ponerle la fecha. Visitado en 17 de noviembre del 2020. ¿Por qué? Porque el tutor va, revisa la bibliografía, entra al link y dio la casualidad que dice page no found. Página no encontrada, página no existe. Entonces usted se cura en salud colocando diciendo, yo visité esta página tal día, visitado tal día. Es muy importante, son cosas que yo les voy enseñando y es muy importante que ustedes visualicen poner en práctica todos estos temas de las normas APA. Si ustedes no lo hacen, primero pues no cumplen con el rigor académico y científico, que es algo de lo que hemos hablado. Pero segundo, pues tiene que ver esto con un tema de honradez, que también lo habíamos hablado hace 8 días, la honradez y la honestidad. En Colombia, el Código Penal, en el artículo, yo no estoy seguro si es el 170, castiga el plagio con 90 meses de prisión y con hasta 300 salarios mínimos legales vigentes. O sea, el plagio es un delito. En Colombia ha hecho carrera el plagio porque pues, los profesionales compran sus títulos, son falsos profesionales. Hay abogados, hay ingenieros en la sociedad que no lo son, compran sus títulos o mandaron a hacer durante toda su carrera los trabajos. Y ahí comete uno varios errores, pero también se puede meter en un problema jurídico penal el berraco. Porque si usted manda a hacer, por ejemplo, usted manda a hacer la tesis
y el que está haciendo la tesis copia, pega y no respeta las normas APA, y usted ve todo el trabajo muy bonito, quedó, los tutores leyeron y les gustó, pero resulta que usted está cometiendo plagio y no sabe, y usted se gradúa, y su tesis se la publican ahí en el repositorio de la biblioteca de la universidad, y un día entró un contador revisando información y vio su tesis, y vio el plagio. ¿A quién demandan? A usted. Van a demandar al que usted mandó, al que usted le pagó por hacer su tesis, no lo demandan es a usted. El problema es usted y la universidad. Entonces, esto es algo tan complicado, muchachos. Uno de los portales iberoamericanos más importantes de denuncia del plagio se llama Plagio SOS, Plagiosos. Esto es el portal iberoamericano más importante de denuncia del plagio. Y aquí yo les estoy mostrando el estudio de caso número 41, plagio en el libro Sociedad, Delito y Sanción de Javier Antonio Villanueva Mesa en Colombia. Aquí están los anexos de los comparativos. Esto es algo mío, personal, y pues a mí me sirve para mostrarles a ustedes. En el año 2009, la revista Papel Político Estudiantil me publicó un artículo que se llama La frontera colombo-ecuatoriana, conflicto e integración en un contexto regional, en un libro que no está en internet. El libro pues se puede comprar en internet, pero él está en físico, es un libro físico, es una revista con ISBN y SSN. Y pasados 7 años sale un libro, este libro que se llama Sociedad, Delito y Sanción, por la librería jurídica Sánchez, Javier Antonio Villanueva Mesa, y hace plagio presuntamente de 6 páginas. 6 páginas. Les voy a mostrar un ejemplo. Dice, Colombia cuenta con variables, este es el original, el que yo escribí. Colombia cuenta con variables que transversalizan y complejizan el conflicto, tales como el escenario espacial donde se desarrolla la guerra, es decir, una topografía. Vamos a ver el ladrón. Colombia cuenta con variables que transversalizan y complejizan el conflicto, tales como el escenario espacial donde se desarrolla la guerra. Esto es una topografía y una geografía, todo tal cual, el mismo párrafo. No hay citas, no hay corchetes, no hay comillas, y tampoco en la bibliografía aparece este autor y esta revista. Por ejemplo, aquí dice, es entonces crítico el estado actual de las relaciones internacionales, evidente en el funcionamiento inepto de la comunidad andina CAN, que no ha tenido la... Vamos a ver, dice, es crítico entonces, mire como yo digo es entonces crítico, y él dice, es crítico entonces. El estado actual de las relaciones internacionales evidente en el funcionamiento débil. Yo digo inepto, débil, que y por ningún lado se me roba se me roba inclusive las citas que yo uso, y pues a mí lo único que me quedó fue denunciarlo penalmente, y este señor me amenazó de muerte. O sea, él me dijo que si yo lo denunciaba me mataba, que si yo ganaba me mataba, y que si perdía también me mataba. Vamos a ver entonces hasta dónde va a llegar el chico, porque pues estamos en una sociedad donde se mata por este tipo de cosas. Y pues lo que yo quiero mostrarles en esta clase de APA, de consultas de bases de datos, es desde mi experiencia profesional y personal. O sea, yo he sido escritor, yo tengo un libro publicado, tengo artículos publicados, he pasado por pares ciegos y por todo el tipo de filtros académicos para que me publiquen, pero también he sido plagiado. Me robaron 6 páginas de mi trabajo de pregrado, y eso está denunciado penalmente en la fiscalía. Luego el señor me denunció por injuria y calumnia, que yo lo estaba injuriando y que lo estaba calumniando. O sea, ustedes ven las pruebas y él todavía dice que yo lo estoy injuriando. Entonces, pues, de este tipo de personas así, deshonestas,
y que, que faltan a la honradez intelectual, se puede esperar cualquier cosa, porque son personas de cualquier tipo de calaña, ¿cierto? Pero mi quehacer es enseñar las normas APA. Yo llevo 10 años en la vida de docente y llevo 10 años enseñando las normas APA. A todos mis estudiantes les enseño las normas APA. Me da más propiedad enseñárselas ahora mostrándoles que de verdad el plagio existe, que de verdad las normas APA hay que aplicarlas y que tienen que ver sobre todo con el respeto por los derechos de autor, se llaman los derechos morales y derechos patrimoniales, son derechos que no prescriben en el tiempo, son derechos internacionales que ha firmado Colombia, que se apliquen en la legislación interna y que las normas APA son la protección para eso. Entonces, cuando hablamos de normas APA, no estamos hablando de un tema de universidad, de cómo hacer los ensayos, no, estamos hablando de un tema muy delicado, estricto, serio, porque si no vos tenés un problema muy grave que te puedes tirar toda tu vida profesional. El profesor William Ortiz venden biscuits. Yo no sé qué es, pero pasa un señor vendiendo biscuits. Y yo no sé todavía qué es. Deben ser unos pancitos. La mazamorra. No, aquí no hay de eso. En todo caso, muchachos, lo que yo sí quiero enseñarles es como, bueno, cuando ustedes escriban un texto, de pronto ustedes dicen, yo no sé las normas APA. Bueno, ya sí las saben después de esta clase. De pronto usted lo que puede decir es que de pronto no sabe aplicarlas bien y no tiene la experiencia. Pero nunca, muchachos, muchachas, vayan a robar la idea de otro. O sea, no vayan a hacer eso. Eso es una falta de la honradez académica a su proceso de formación ética y profesional. Y usted como investigador tiene que ser muy estricto en eso. Porque si no, ¿cómo va a ser investigador? ¿Cómo va a vivir de generar y de producir conocimiento e ideas? No puede vivir del conocimiento. No puede dedicarse a la investigación. El profesor William Ortiz es un profesor personal. Pueden visitar la página. Yo en el tablero, en el aula extendida 7, dejé el link de la página Plagiosos. Y allí hay un estudio de caso que es el del profesor William Ortiz. Él me dio clase a mí en la Nacional. Yo recuerdo que cuando yo estaba allá había una compañera que era Ana Uribe, historiadora, que ella era estudiante y el profesor, ella lo descubrió. Ella fue la que lo descubrió, yo me acuerdo de eso. Ya con el tiempo, ya salí, ya vi aquí en Plagiosos que está toda la denuncia documentada. ¿Qué hacía el profesor? Ponía a los estudiantes y les decía, muchachos, bueno, el ensayo para este semestre es sobre cambio climático. Listo, todos a escribir para cambio climático, también los ponía a escribir. ¿Qué hacía este profesor? A los 2 o 3 mejores trabajos se los robaba, buscaba convocatorias públicas de revistas y los presentaba como propios. Entonces, claro, así cualquiera, y ustedes ven esos profesores, ustedes ven hojas de vidas con 16, con 20, con 30 artículos. Yo desconfío de eso. Los mandando a hacer o eso robando. Eso es así de sencillo. Eso no es así tan fácil que uno va a tener esa productividad académica y que va a ser un investigador consumado, yendo a diferentes lugares del planeta, recolectando información en diferentes... olvídese. Al profesor William Ortiz lo descubrieron. Imagínese usted ser profesor, tener su vida realizada profesionalmente, era disque con doctorado. Y miren la página Plagiosos, es todo una farsa. Es un profesor falso, porque toda su hoja de vida fue construida con los trabajos que los estudiantes hacían, que no hacía él, y que él los presentaba como propios. Desconfíen de un profesor así que los ponga a escribir, bueno, que el ensayo es este, un momento, profe, ¿cómo así? Desconfíen de ese tipo de profesores, porque también hay casos de los profesores que los ponen a ustedes a producir para ellos.
Por ejemplo, ahí en la página Plagiosos está el caso documentado del ministro de Vivienda de Colombia. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, está acusado de plagio en la tesis doctoral por la universidad, creo, una universidad por allá europea. Ven, el ministro de Vivienda acusado de plagio. Es muy delicado, me parece a mí. O sea, esto es algo que toca darle la relevancia a la connotación en Colombia y en todo el mundo, empezar a revisar. ¿Cómo así que usted puede comprar un título universitario? Las universidades han hecho su esfuerzo. Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica, yo fui profesor en la Universidad Tecnológica, hay un reglamento que dice que, el reglamento estudiantil dice que si un estudiante es descubierto en plagio en un trabajo de clase, no en un trabajo para publicar, no, en una clase. Usted como estudiante fue descubierto en un ensayo de clase en un plagio, usted como profesor no va a la dirección de la carrera, sino que va directamente a registro y matrícula. Y en registro y matrícula le abren un disciplinario al estudiante y después de 3 quejas o 2, le bloquean en registro y matrícula la matrícula al estudiante, ya no puede volver a matricularse por plagioso, por ladrón, por faltar a la honradez académica e intelectual. En la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, donde yo estudié, da expulsión inmediata y por 3 o por 4 años usted no puede volver a presentarse en la Universidad de Antioquia, en la Nacional, es por examen de admisión. Usted le bloquean la posibilidad de presentar el examen de admisión. Usted imagínese 3 años sin poder presentar el examen de admisión, ya va. Entonces, esto es algo que muchas instituciones se lo han tomado muy en serio. Muchas instituciones sí están viendo como un problema social esto, porque es un fomento a la corrupción, es un fomento a la falta de honradez intelectual y que a la larga, pues, ¿dónde se ve reflejado eso? En los trabajos, porque los empresarios contratan a los trabajadores, en la sociedad son los trabajadores y resulta que son profesionales, que son falsos, porque están buscando quién les hace el mejor trabajo y pagando al mejor postor. No vayan a caer en eso, en buscar quién me hace el trabajo. Hágalo usted mismo, esfuércese, trasnóchese, haga lo que tenga que hacer, pero menos pagarle a otro para que aprenda, para que se desarrolle él, para que el otro sí aprenda a citar y pues los créditos son para usted, pero y a la final usted qué sabe, usted no sabe nada. Entonces esta cantaleta, muchachos, es para que ustedes escriban con prudencia. Ah, que yo no sé escribir, es que quien dijo que nacimos aprendidos, no es que la escritura, el hablar en público, hacer mapas conceptuales, hacer árboles de problemas, no se aprende en la primera hecha, en la primera realización, eso es algo que se entrena. Yo estoy seguro que si a ustedes les toca hacer un árbol de problemas en otro contexto, en otra dinámica, en otro espacio de la sociedad, lo van a hacer mejor, porque ya tuvieron todo este bagaje. Uno no aprende en la primera. Por eso para dentro de 8 días, cuando les toque exponer, sin miedo, sin nervios, que ¿acaso ustedes nacieron aprendiendo a exponer? No, nos vamos a entrenar. Y el entrenamiento tiene que ver con esa parte de 25 minutos que les va a tocar a ustedes en un momento de sus vidas que se llama sustentación. A mí me ha tocado ser jurado de tesis en sustentaciones en Uni Remington. Somos 2 jurados, el director de la carrera o del programa, el coordinador académico, y ustedes, casi ese es 1 o 2, sustentan su proyecto de investigación, su proyecto de trabajo de grado. Entonces lo que vamos a hacer aquí dentro de 8 días es un ejercicio simulando esa experiencia. Porque yo los voy a corregir y les voy a decir, mira, tenés que mejorar, subirle el nivel a esto. Esto estuvo muy bien, así es. Y ustedes van a aprender de las exposiciones de los demás compañeros, de sus errores y también de sus fortalezas. Entre todos nos vamos a nutrir para que esa experiencia de sustentar sea también ya vivida. Ya tuvimos aquí un simulacro. Por otra parte, para que los demás conozcan los temas, porque son muchos temas de trabajo y muchos temas son de interés para todos.
que usted como profesional diga, mira, mi trabajo es sobre esto, pero este otro hizo sobre esto, mira, yo también puedo trabajar esos temas, no es que es de mi profesión, yo también puedo trabajar todos los temas que van a presentar, y también creo que hay carreras diferentes en el curso, entonces es muy bueno ver los diferentes temas de las otras carreras. Dentro de 8 días vamos a hacer un ejercicio último de socialización. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo les gustó? ¿Cómo les gustó? Sí, Easton. Una pregunta referente al trabajo que vamos a realizar dentro de 8 días. O sea, vamos a sustentar lo del árbol de problemas, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer en PowerPoint, la presentación en PowerPoint, y me quedan dudas sobre los ítems, ¿sí? Sobre los objetivos generales, objetivos específicos, los antecedentes, planteamiento, marco teórico, y creo que faltan 3, ¿no? Bueno, No sé cuál es. pilas ahí. Recuerde que el aplicativo escrito solamente es el punto 1, punto 2 y punto 3. El punto 1 se llama situación problema y está compuesto por antecedentes, planteamiento del problema y pregunta problema. Luego sigue el punto 2, que es objetivos, objetivos generales y objetivos específicos. Y luego sigue el punto 3, que es justificación, no más. No tienen que hacer marco teórico ni marco conceptual, no, esos los expliqué alguna vez, pero no hay que hacerlos. Y en la sustentación en PowerPoint, ¿usted qué va a poner en las plantillas? Lo mismo, los antecedentes, una plantilla. Planteamiento del problema, que es el tronco del árbol de problemas, que nada más tiene indicador, negativo, tema, temporalidad, espacialidad, una plantilla. Otra plantilla, la pregunta. Otra plantilla, el objetivo general. Otra plantilla, los objetivos específicos. Y una plantilla final de justificación, no más, porque no hemos hecho más. Entonces, mire que las plantillas es en el mismo orden del trabajo escrito. Y los ítems y los puntos son los mismos del trabajo escrito. Ok, profe. Listo. Está muy fácil, está muy fácil. ¿Les gustó la clase de hoy sobre normas APA, sobre consulta de bases de datos? Sí, señor. Todo muy claro y muy buena guía. Bueno, muchachos, estoy atento al WhatsApp, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inconformidad con temas de notas. Estuve ya calificando los parciales y sus notas las pueden ver en el Odin, no en el Moodle, sino en el Odin. Los invito a que revisen el Odin. Si tienen alguna inconformidad con alguna nota, me la hagan saber para yo poder hacer las modificaciones. Profe, yo les quería hacer como una invitación a usted, tanto también a los compañeros, ¿sí? No sé si qué pena, haciendo como un paréntesis, ¿no? Qué pena, profe. No sé si de pronto se han enterado por las noticias sobre la situación que se está presentando en el Chocó, en el municipio de Lloró. Yo soy de este municipio y pues la invitación a los compañeros que de pronto puedan y tengan la facultad de pronto de ayudarnos en una parte de donación, en lo que ustedes de pronto tengan al alcance, ¿sí? Hay una página en internet por medio de una fundación que se están realizando pues, estos aportes. Se llama Asociación Promesa Lloró. Entonces los invito a que entren, la miren y pues la información por medio de la fundación se está recogiendo pues las donaciones. Entonces las personas que puedan y que quieran aportarnos de su buen corazón en esta situación, les agradecería muchísimo. Estoy de acuerdo con eso. Mande el link al WhatsApp, mande el link de la fundación al WhatsApp. Listo, profe, muchas gracias. Steven, ¿querías decir algo? Steven Álvarez. Yo también, profe, tengo una preguntita. Sí. En el Odin, el 30% es de seguimiento, ¿cierto? Aún falta todavía por calificar. Sí, está en 2.5 porque el otro 2.5 se califica en la exposición. Ah, bueno, señor. Ahí es donde lo van a subir. Sí, Steven, adelante. Yo no había podido subirlo del primer parcial y finalmente pues lo subí, que usted me dijo que con la semana pasada. Entonces no sé si de pronto ya lo ha calificado o algo. Lo que pasa es que Mire el Odin, a ver.
me aparece sin calificar. Ah, bueno, entonces voy a revisar su caso. Hágale pues, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces no siendo más el hecho de la presente, nos Hasta luego. despedimos. No hicimos Profe, break muchas el día gracias. de hoy, faltan, son las 8:42. Parece que es apenas justo, una clase a distancia, por estos medios. Sí, Ya, sí, señor. La vamos a perrita ya quiere descansar. salir también. Además estuvo nutritiva, a mí me parece que evacuamos los contenidos de manera acertada. Ay, Sí, estoy de acuerdo. Igual ya la perrita también quiere salir. qué pecado, se durmió así. Ya voy a ir a sacarla y le voy a dar un paseo bien largo, bien bueno. Muchachos, quedamos por el WhatsApp contactados. Dentro de 8 días es nuestra última clase. Listo, Listo, profe. profe. Buenas noches. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Por favor, no echen en saco roto lo de Palacios. Si pueden ayudarle a Palacios, que él es el punto de contacto confiable para que todas las ayudas lleguen allá. Sí, les agradezco muchísimo, de corazón, de verdad que sí. Muchas gracias, profe. Bueno, muchachos, así quedamos. Lo siento mucho, esto, lo siento mucho todo lo que Gracias. está pasando. Gracias, profe. Muchas gracias. Desconectó.